Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del Diario Digital Conclusión. Bueno, una tarde apacible, si se quiere, con buen tiempo, pero hay tiempos nacionales o algunos tiempos provinciales, como se vienen viendo, respecto de una situación que acucia a Argentina y que tiene que ver con las tierras, la tenencia, el buen uso, la accesibilidad, la posibilidad de desarrollarse como persona, la posibilidad de tener una familia en un lugar donde se pueda afincar una persona y tener un sueño. Pero también aparecen grandes cuestionamientos. Digo que aparecen grandes cuestionamientos porque yo creo que a veces lo hemos repetido en este ciclo. La Argentina tiene 3 millones de kilómetros cuadrados y hay argentinos que no tienen un terrenito de 10 por 15. ¿Vamos a pensar que no han sido solo los gobiernos nacionales? Bueno, pensemos en los provinciales. Para los gobernadores también, que tienen tierras fiscales, que en su momento en la presidencia de Menem contaban con tierras fiscales porque un organismo llamado ONAVE le había cedido esas tierras. Todavía queremos saber en algunas provincias para qué se utilizó o quién las está usufructuando. Y si usted quiere también, vamos a hablar de los intendentes. ¿Quiénes son los intendentes que tienen la disponibilidad de tierras fiscales? Bueno, todo esto es una gran pregunta que debe venir de hace años y queríamos hablar hoy como para poder tener un panorama quién está en el territorio. Y estoy hablando del líder de la corriente clasista y combativa, Juan Carlos Alderete, quien además hoy es diputado nacional y por lo tanto le queremos dar la bienvenida y le vamos a ir preguntando en la medida que se desarrolle la charla algunos temas vinculados con esto, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo le va a usted, diputado? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, estamos aquí con este gran interrogante. He visto los sucesos de Santa Elena, la idea que parece ser de que, bueno, que se trata de instalar una idea de que pedir una política pública para disponer de un pedazo de tierra está mal. ¿Cómo está viendo usted este tema? Bueno, por supuesto que se mezclan las cosas y yo estoy seguro de que el cuestionamiento fuerte que han hecho ayer en Santa Elena, lo vienen haciendo hace algunos días atrás, es con respecto a la ley del fuego. Uh-huh. Y montan un show mafioso, xenófobo, frente a la estancia de Casa Nueva de Dolores Echeverri. Uh-huh. Es decir, por lo tanto, ahí inclusive la sociedad rural, en unidad con el macrismo, se opone a la sanción de la ley de protección al ecosistema, víctima de incendio, que se presentó en el Congreso, para que pueda cambiar el uso de la tierra. Todos sabemos que el 8% de nuestra tierra solamente se está produciendo. Sí. El resto es especular financieramente, inmobiliariamente. Uh-huh. Es decir, y esa tierra, justamente en la ley que presentó hace pocos días, dice muy claramente que en un estudio que hemos realizado con técnicos, profesionales, ingenieros, agrónomos, inclusive en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay 180.000 hectáreas que están en manos del Estado. Es decir, eso se puede repartir para aquellos campesinos que hoy no pueden pagar el arriendo, porque todos sabemos que en medio de la pandemia duplicó el aumento de los arriendos, para darle un pedazo de tierra para que puedan seguir produciendo alimentos. También se puede destinar una parte de esa tierra para construir vivienda o dar terreno para que el propio beneficiario de ese terreno pueda construir su casa y tener una perspectiva de futuro y ver de otra manera con la familia el futuro, no vivir hacinado como lo vienen haciendo hace muchos años. Claro, es entendible. Me sorprende con la cifra porque 180.000 hectáreas, uno no se va a extralimitar en la apreciación, pero parece ser que el Estado se ha convertido en otro terrateniente. Y bueno, exactamente, por eso es que hay varios proyectos que también se está trabajando en el Congreso, es decir, sí. Cuando uno habla de la ley de incendios, es decir, también sabemos que hay incendios intencionales, es decir, porque lógicamente se ahorran el dinero para poder renovar la tierra o trabajar la tierra o las hectáreas que quieren trabajar, ¿no? Claro. Bueno, entonces así tiene que estar el Estado presente, uh-huh. Tiene que estar el Estado regulando todo eso, no puede estar ausente el Estado. Este show que han montado en Santa Elena parecería que hay dos estados, un sí. Estado de los ricos, de lo que tienen, los poderosos, y el otro estado que está débil económicamente, que tiene dificultades, que tiene problemas a partir de que se agudizaron mucho más el problema con el tema de la pandemia, ¿no?
Claro, ahora cuando yo sé que usted pertenece a una organización que es nacional, usted cuando escucha a los miembros de su organización, diputado, ¿dicen prácticamente lo mismo que lo que se dice en provincia? No, dicen exactamente, porque inclusive cómo son expulsados. Cuando hablamos de economías regionales son muchos los actores de la economía regional, no es un solo sector el que es más poderoso y el chico no desaparece, porque también tiene presencia, aunque sea mínima, económica en ese lugar. ¿Cómo han sido expulsados aquellos campesinos que se vienen a las grandes ciudades? Por supuesto, buscando otro futuro, buscando otra perspectiva, y muchas veces se encuentran en las grandes ciudades, es decir, que tienen que vivir hacinados, sin trabajo, sabiendo de que el trabajo cuesta muchísimo conseguir un trabajo hoy. Es decir, tiene que haber una política para que justamente no se desarraigue esa gente, siga viviendo en el pueblo, al contrario, que esos jóvenes vuelvan al campo, es decir, a trabajar el campo, a seguir produciendo alimentos, porque también en el post-pandemia nuestro país también va a jugar un rol tremendamente importante el tema de los alimentos en el mundo, ¿no? Claro. Es decir, pensando en la que nos tiene que entrar en nuestro país. Se entiende. Ahora, ¿cómo cree usted que se le puede dar una respuesta a los argentinos, a los ciudadanos que están necesitando la posibilidad de acceder, ¿no?, a algún terreno e incluso a un proyecto de urbanización que podría crear el Estado provincial? Estamos hablando ahora en este caso de provincia de Buenos Aires, que imagino que también se puede hacer en otras provincias. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que hay que articular para esto? Porque usted dice que vienen demorados algunos, ¿no? Y política de Estado. Es decir, para la crisis habitacional, que es un problema no solo social, político, no solo que atraviesan al que no tiene trabajo, sino también atraviesa a la clase media. Es decir, por lo tanto, a falta de política de Estado, es decir, por eso la intencionalidad de este anteproyecto de ley para que mínimamente aportar con una política de Estado. Porque sí hubieron intenciones políticas, sí, lo hubieron. Porque también debo reconocer, yo que he sido un tan crítico del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, allí había una decisión política de poder ir al encuentro de esta dificultad, ya que se regularizaron cantidad de asentamientos, cantidad de tomas, que yo también intervine con algunos ministros, inclusive de ese entonces, para ir a buscar la regularización de ese lugar. En algunos lugares se tuvo que a ir a predios que estaban en predios privados, se tuvo que ir a predios estatales, que logró, se consiguió. Es decir, pero había una decisión política y no una política de Estado. Es decir, inclusive en la propia ley hablo, por la experiencia que he tenido durante todos estos años, de que uno cuando va y se registra en un municipio, es decir, para poder acceder a un pedazo de tierra, para poder construir la casa, o cuando hay un programa de vivienda, ese beneficiario jamás se entera cómo ha sido el sorteo. Y en eso propongo que haya una mesa consultiva, que todos los interesados participen de ese sorteo, porque si yo sé que estoy anotado y en algún momento me va a tocar a mí, yo me sigo hacinando en el lugar. Pero al saber que no tengo una perspectiva, estoy hacinado, vivo hacinado, con dificultades inclusive en la propia familia, porque siempre me hacino buscando una familia, un amigo muy allegado, y eso muchas veces los chicos nacen, crecen y molestan a los más grandes en algunos casos, y no se puede convivir si no se vive hacinado, ¿no? Es decir, por eso propongo también esta mesa consultiva para que todos los sorteos sean de cara a la sociedad y que sean transparentes, que sean limpios y que le toque a que le ha sorteado, porque nunca alcanza para solucionar el problema a todo el mundo, ¿no? Porque tenemos una crisis estructural de hace muchos años. Claro. Ahora yo le quería preguntar si el Estado estaría dispuesto a impulsar una política en este sentido, teniendo tierra fiscal. No es necesario que se desprenda de dinero para hacer una expropiación a través de una ley. Es decir, encima sería gratis, entre comillas, lo digo, ¿no? Y podrían ustedes acceder de otra forma y dialogando, si se quiere, hasta incluso con el Banco Provincia o el Banco de Santa Fe, el Banco Entre Ríos, el banco que sea, para ver de qué manera se puede articular un financiamiento. Exactamente, y pues yo también propongo un banco de tierra donde todos los que van a pagar una cuota vayan a decir para que eso también vaya a solucionar el problema de otros y que también se llegue a negociaciones con los propietarios, porque en muchos lugares ya no se usa la tierra para producir, sino que la tienen años abandonada. Esas tierras se puede llegar a acuerdo con los dueños, cosa que lo demuestran otros años, pero no había una política de Estado.
y tiene que intervenir el Estado tiene que acompañar. Muchas veces acompaña con crédito que puede pagar aquel que a lo mejor tiene el sueldo, pero el que tiene el sueldo que solamente sobrevive, es imposible poder pagar un subsidio, sino un préstamo que da cualquier banco y que da el propio Estado, ¿no? Sí, se entiende. Ahora, ¿usted tuvo oportunidad de charlar con la ministra Bielsa? Sí, yo antes de tomar este desafío de hacer anteproyecto de ley, lo he hablado también apenas pasó el 27 de octubre del año pasado con nuestro presidente Alberto Fernández, y también le dije, no quisiera que esto quede en consigna, no quisiera que esto quede en el eslogan nada más, sino que hay que tomar lo que ha dicho el Papa Francisco en el 2015 allí en Bolivia. Yo participé de ese encuentro que ha hecho y donde desarrolló lo que significa la tierra, nuestra cultura, lo que significa la tierra para los originarios, lo que significa la tierra para los criollos que queremos tener una casita propia. Es decir, que nosotros nos sacrificamos como podemos, ladrillo a ladrillo, vamos construyendo nuestra vivienda. Yo he hablado con nuestro presidente y él me dijo que empiece a trabajar con el tema. He hablado con la ministra Bielsa, totalmente de acuerdo con este proyecto. He hablado con el ministro de Trabajo, también totalmente de acuerdo, con el ministro Arroyo, totalmente de acuerdo. Lo he hablado en el bloque. Por eso pasó, no es el proyecto de la CDC, ni mucho menos de Juan Carlos Alderete, sino que es un proyecto que ha elaborado el Frente de Todos con todas las organizaciones, porque hay 24 firmas de 4 bloques que han firmado este proyecto en la presentación, ¿no? Bien, ¿qué otros objetivos se propone el proyecto, diputado? Bueno, también en los núcleos, cuando hablo de núcleos habitacionales, no significa solo construcción de vivienda, sino también mejoramiento de vivienda. A lo mejor una familia que son muchos, no pueden tener una sola habitación o 2 habitaciones. Hay que construir otra habitación, o hay que agrandar el baño, o hay que agrandar el comedor, que se llama núcleo húmedo. Es decir, no solo la vivienda solamente, sino que estoy proponiendo también. Y también todo lo que hace a los servicios, agua, electricidad, todo los servicios que tiene que tener un ciudadano, ¿no? Porque uno cuando va a tomar la tierra, va a tierra inhóspita, no tiene electricidad, no tiene agua, no tiene nada, es decir, y vive con una carpa a la intemperie, con todo lo que eso significa también de traer enfermedades a nuestra propia familia, ¿no? Claro, han impulsado recientemente distintas organizaciones sociales la posibilidad de hacer una pequeña migración de X cantidad de personas y ocupar y hacer un desarrollo urbanístico, si se quiere, para que no se sigan deformando esta macrocefalia que tiene la ciudad de Buenos Aires, donde ya el tema se cuentan por cordones, vamos a llegar al quinto en algún momento y el sexto. Ahora, ¿están proclives los gobernantes a escuchar esta posibilidad o cómo lo ve? Porque incluso sería un desafío para el desarrollo territorial, ¿no? No, la verdad que están participando y cada vez se interesan más los gobernadores, los intendentes de la provincia. Por ejemplo, la legislatura de la provincia de Córdoba aprobó la declaración de pronto tratamiento y aprobación de este proyecto de las 3T. Lo mismo hizo la provincia de Misiones, lo mismo hizo la provincia de Río Negro, la provincia de La Pampa. La provincia de Santa Fe está tratando en este momento. La provincia de Córdoba es la que más impulso le ha dado, inclusive con los intendentes de cada localidad. Muchos intendentes de la provincia de Salta, por ejemplo, también han trabajado sobre esto, están trabajando y haciendo declaraciones de un pronto tratamiento y aprobación de esta ley, porque también esta ley habla del arraigo, no del desarraigo, pero hay otra ley que también lo ha presentado la compañera Cecilia Moró. Este miércoles nos vamos a poner de acuerdo para que se incorpore también, exista una sola ley, un complemento. No es una contradicción de una ley con otra, sino es un complemento que también allí lo tiene bien desarrollado ese proyecto de ley con respecto al tema agrario, ¿no? Sí, ahora, si usted me permite, Juan Carlos, yendo a lo estructural, está claro que para poder radicar una cantidad de personas en algún lugar o que vuelvan a sus provincias de origen o evitar la migración, digamos como usted lo enumera y lo conceptualiza, el desarraigo, debe haber instancias de desarrollo en cada lugar como para que la gente no tenga la necesidad de ir al Gran Buenos Aires, al Gran Rosario o al Gran Córdoba. Esta es una discusión muy grande, ¿no?, que también el Parlamento debe encarar. ¿Qué proyecto y qué modelo de país se quiere? Y exactamente, y el Estado tiene que acompañar hasta su desarrollo total y después decir, bueno, a partir de ahora usted
va a continuar solo porque ya está desarrollado. Porque uno no puede entender de que los monocultivos como han expulsado a los cultivos de la zona. Es decir, no puede ser que nosotros compremos banana del Ecuador, que compremos pera y manzana de Chile, sabiendo de que lo que significa Río Negro, Neuquén, lo que es la producción de allí de pera, manzana. No puede ser que nosotros estemos exportando y la producción nuestra cada vez se desaparece. Nadie puede dudar de lo que significaba el cítrico, tanto en Tucumán como en la provincia de Salta, o en la provincia, parte de la provincia de Jujuy. Nadie puede dudar, inclusive en la zona norte, que ahí podemos, con el clima que tenemos, inclusive hay una localidad que se llama el Bananal, porque era una producción de bananas tremenda. Desapareció también todo eso, ¿no? Hay que volver a eso, hay que volver de nuevo a eso, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros muy su impulso como país también, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuál es el paso previo que se debe tomar como para que esto que usted está de alguna forma definiendo llegue a buen puerto? Porque me da la idea que hay que afianzar un proyecto político con mucha fuerza, ¿no? Un federalismo con mucha fuerza y para que participen también las universidades, los gobiernos, el desarrollo a través de los veterinarios para mejorar la raza de animales, los ingenieros agrónomos para ver cómo se mejora el lugar. ¿Cómo lo ve eso? Exactamente, yo tuve la suerte de reunirme con productores, por ejemplo, de chancho, y decíamos, ¿por qué no se presenta un proyecto de ley? ¿Por qué nosotros vamos a comprar los chanchos a China? O que los chinos vengan a producir en nuestro país y lo podemos producir nosotros. Y tiene que haber una política también de defender la industria nacional, ¿no? La industria nacional y también a nuestros productores nacionales, ¿no? Es decir, creo que allí hay un forcejeo con algunos que especulan y que lo único que le interesa es hacer ganancia, pero con el trabajo de otro. Es decir, y eso también tiene que intervenir el Estado. Es decir, por eso yo digo a mi propio gobierno, hay cosas que mi propio gobierno va por detrás de esa realidad y tiene que acelerarse más, porque la pandemia va a pasar, viene la post-pandemia, no se puede ir con anuncio, y de esos anuncios, de 5 anuncios, no empezó ni la mitad de uno todavía. Entonces, cuando se hace anuncio, inmediatamente hay que poner en ejecución. Hace poco yo en eso estoy detrás también de los anuncios que se ha hecho hace pocos días con respecto a la remodelación de la estación de La Ferrer y de González Catán. Eso va a cambiar la vida comercial, inclusive tanto de la zona, ¿no? De Catán y de Gregorio de La Ferrer, con esa remodelación de la estación. Y estoy proponiendo también que se haga peatonal desde la estación hasta la primera plaza en Luro, para que también los comerciantes puedan recuperar algo de lo que han perdido y que han perdido muchísimo, ¿no? Se entiende, es decir, amerita una propuesta global. Ahora, claro que hablar con un gobernador y por allí conseguir para que 1.000, 2.000 familias no tengan la necesidad de emigrar, porque podemos caer en estas fluctuaciones que tiene la política argentina, que se le pueda dar la posibilidad a un grupo humano, a 1.000, 2.000 familias en alguna provincia, de poder radicarse y después resulta que van a tener que terminar migrando las mujeres o los hombres para conseguir un trabajo igual en las grandes ciudades, porque el proyecto está bien, la casa quedó y el terreno quedó, pero la familia se desmembró, ¿no? Exacto, tiene que ser una política integral, bien lo decía usted, sin esa política integral es imposible poder que sea con éxito cualquier programa. Yo en este momento inclusive soy autoridad del bloque dentro de la Comisión de Asuntos de Cooperativismo y Mutualismo en el Congreso, y estoy proponiendo inclusive cómo hacer una composición de aquellas pymes que han cerrado, aquellas pymes que están al borde de la quiebra total, y cómo hacer una composición del Estado, los trabajadores que se formen en cooperativas con el dueño, para que el dueño que no pudo renovar su tecnología, no pudo competir porque no renovó la tecnología, porque no pudo, no porque quiso, que también conserve su capital, que seguramente le ha costado generaciones poder lograr el capital que hoy tiene, ¿no? Claro. Ahora también su organización, Juan Carlos, la Corriente Clasista y Combativa, tiene cooperativas, es decir, que si habría proyectos de urbanos o de construcción, los mismos muchachos podrían tomar manos a la obra y ponerse en las cooperativas de trabajo, hacer su propia casa. No es que van a andar molestando a alguna empresa, obligar a la provincia a que haga alguna licitación. Sí, las organizaciones están preparadas. Mi organización, por ejemplo, durante el 2003 hasta el 2014
hemos construido 7.200 viviendas en 18 provincias, e inclusive en la propia Matanza también hemos construido cerca de 500 viviendas. También allí emprendimos, y en algunos casos por recursos propios, porque nuestra propia organización compró hectáreas para poder edificar allí 2 barrios. Hicimos en la Matanza en esas condiciones, con tierras propias de la organización. Sí. Lo hemos insertado también en las pequeñas obras públicas, hemos hecho obras públicas, algunas con impacto turístico en algunas provincias. Condiciones están porque son los mismos obreros que van a trabajar a Puerto Madero y hacen esos edificios tremendos, así que la mano de obra es calificada también de nuestros trabajadores, ¿no? Bien, ahora quiero preguntar, para avanzar con esta idea y este proyecto, está bien, se va a aprobar en el Parlamento, porque si tiene el consenso de 3 bloques más, además del Frente de Todo, el número está, se puede decir. Y en el Senado creo que nadie se va a negar a una cosa así. Ahora, ¿qué falta que se ponga de acuerdo el presidente con los gobernadores y los intendentes, o cada provincia? ¿O usted tiene que interactuar con legisladores de provincia como para ver cómo avanzan en esos proyectos? ¿Qué es lo que le falta? No, ya hay consenso prácticamente en todo lo que hemos trabajado con esto, por eso digo, ya dejó de ser un proyecto elaborado por uno, sino que todos aportaron y siguen aportando ideas, en lo cual decimos, bueno, eso no se tiene que cerrar este proyecto, tiene que abrirse, al contrario, una vez aprobado tiene que abrirse también, claro. Porque tiene que haber una política integral, más integral de lo que a lo mejor uno con temor a que no se apruebe en el Congreso Nacional lo hizo medio chico, se quedó, entonces para eso también se tiene que trabajar con todo. Y entiendo de que ese compromiso que hemos hecho, que antes de fin de año tiene que tener media sanción, seguramente se va a cumplir con eso para que entre con todo el año que viene, que no solo que se promulgue, sino que se ejecute. También he dicho en mi propio bloque, si no llegan a promulgar, mire que hay una ley de agricultura familiar que no se aprobó y que está del 2014, claro. Está aprobada la ley. Sí. Y yo voy a salir a la calle para que se promulgue, voy a salir a la calle para que se ejecute. Porque no es que me voy a quedar solo sentado en la banca protestando, sino que voy a salir a protestar para que justamente se promulgue y se ejecute la ley, ¿no? ¿Habló con Basterra, con el ministro de Agroindustria? Nos llevamos muy bien, sí, exactamente. Inclusive tenemos mucha información que él mismo también nos dio. Nosotros también acercamos lo que nosotros conocemos y sabemos de todo nuestro país. Es decir, la verdad que es un ministro excelente, un ministro que escucha todas las voces, que quiere solucionar de todos los sectores, que realmente trabaja a full, lo hemos visto trabajar a full. Sí. Y además, en ese sentido le preguntaba porque recuerdo que nos encontrábamos muchas veces allí en la Avenida de Mayo con profesionales del INTA que estaban haciendo grandes aportes en el campo de la agricultura familiar, que también era incipiente y no era este proyecto porque es mucho más completo el que usted está hablando, ¿no? Y eso pudo ser reconstituido, esa área del Ministerio, como para que vuelvan aquellos tutores que de alguna forma organizaban algunos aspectos, digamos, de las explotaciones en torno a las huertas. No, se está trabajando y se está trabajando muy firmemente porque todos sabemos que ha quedado destruido. A todos nuestros técnicos, científicos, realmente lo expulsaron de nuestro país. Sí. Es decir, y todos sabemos lo que significa que los organismos nuestros, la calidad, es conocido en el mundo, ¿no? Entonces, por lo tanto, si se está trabajando fuertemente, se van a hacer inclusive algunos laboratorios en algunas zonas que están muy alejadas para acercar el laboratorio y los técnicos vayan a trabajar y ayudar allí a los productores muy cerca, no alejados, ¿no? de las grandes ciudades. Claro, se entiende. Bueno, y ahora voy a aprovechar un último minuto, si le parece. Usted es dirigente social, tiene una vasta trayectoria como tal y lidera una gran organización. Le quería preguntar, Juan Carlos, como diputado y como hombre del Frente de Todos, ¿cómo está viendo los tiempos políticos en este momento? ¿Cómo lo nota el gobierno? ¿Qué está viendo la oposición? Dígame. Yo entiendo de que hay sectores que realmente están jugando con todo para desestabilizar al gobierno. Ellos dicen para llevar los puestos al gobierno. Téngase en cuenta, por ejemplo, todo lo que significó en el primer semestre de lo que ha dejado, por ejemplo, de las exportaciones. Son 11.000 millones de dólares, pero ninguno de ellos ha liquidado esos dólares. Están presionando con los dólares
justamente para que el gobierno se desgaste, vaya a una devaluación. Todos sabemos lo que significa una devaluación para nuestro pueblo. Sí, claro. El mal de los peores, va a ser una devaluación. El gobierno, entendiendo de que a lo mejor algunas cuestiones están muy quedado, toma medidas muy tibias con respecto de esto, de obligar de alguna manera también, porque son que no quieren liquidar. Inclusive alguno de la CRAC que salió a declarar públicamente de que no van a liquidar los dólares que han entrado, sino que el gobierno se tiene que ir. Así, de esta manera lo dijo. ¿Quién fue que lo dijo uno eso? No va a pensar, que se tiene que ir el gobierno. el presidente de la CRAC, Lo dijo hace pocos días lo dijo, así que por lo tanto está lo que está pasando con la estancia de los Echeverre. Sabemos que una gran parte, como ha sucedido antes, en la historia de nuestro país, cuando nos hablaban de la conquista del desierto, se quedaban con las tierras de los pueblos y naciones originarias, expulsaban a los campesinos, porque los campesinos, muchos de ellos, inclusive no saben leer ni escribir, ni nunca tuvieron un papel de boleto compraventa, pero vivieron 80 años en ese lugar y han sido expulsados también de esos campos porque el mal poderoso, porque los sacó a punta de pistola en algunos casos, como le pasó en Santiago del Estero, por ejemplo, claro. Que eso ha sido lo más visible para todo, ¿no? Sí, con ejércitos privados, con una desvergüenza total porque las autoridades políticas no dicen nada. A mí me gustaría escuchar al gobernador Bordet pidiéndole públicamente la restitución de las tierras de la escuela agrotécnica que se quedó Echeverre. Es decir, como mínimo, yo no estoy diciendo que el gobernador tiene que avalar algo, ni que tiene que haber intromisión en la justicia, pero alguien le tiene que llamar la atención a esta gente, porque parece ser de que después todo es lo mismo. Es decir, Montiel, Busti, Bordet, el Pato, me olvidé el nombre, el anterior gobernador, Urribarri. ¿Por qué esto se sigue dando? ¿Cómo ve a las justicias de las provincias usted, Juan Carlos? Y cómo es nacionalmente la convivencia con el poder político, con el gobierno de turno, con los grandes, con los poderosos. Es decir, popularmente eso tiene razón la gente cuando dice la justicia para mí no existe, porque nunca hay justicia para el pobre. Siempre la justicia es muy acelerada para contra el pobre, pero muy lerda, muy perezosa para cuando tiene que tomar medidas con aquel que tiene poder económico o poder político. Claro. Y bueno, espero y sueño con que en algún momento nuestro país cambie y que realmente haya una justicia para todos los ciudadanos, que se lo mida en la justicia de la misma manera al que no tiene nada de dinero y al que tiene mucho dinero. Bien, me queda un minuto. ¿Alguna reflexión de cierre? Se lo pido a todos. No, la reflexión de cierre es que el pueblo sigue con una esperanza muy grande, con un sueño muy grande. Espero que nuestro gobierno no se equivoque al tomar las medidas que favorezcan al pueblo, porque si toman medidas que no favorecen al pueblo, el pueblo es manso, el pueblo es muy prudente, pero cuando sale a defender sus derechos, no hay quien lo pare. Y eso es lo que ha pasado justamente ayer en Santa Elena, que subestiman al pueblo, y el xenófobo de la manera de los negros y todas las cosas que se ha dicho y que dicen, tengan cuidado, porque el pueblo es manso, históricamente lo ha demostrado en nuestro país, ¿no? Y que por favor nos cuidemos porque estamos en lo peor de la pandemia y no sabemos los daños que puede causar en distintos organismos, porque no todos los organismos este virus se porta de esa manera. Lo dice alguien que ya lo tuvo, ¿no? Claro. Es muy bravo pasar, que uno piensa de que se está muriendo, que realmente son momentos muy duros para las familias también, y hoy estamos en el peor momento, ¿no? Claro. Bueno, desde ya yo le quiero agradecer su tiempo, su condición de referente social, ¿no?, de la CCC y como legislador de la Nación. Y seguramente vamos a estar charlando en otra oportunidad, si le parece, para ver cómo va evolucionando esta iniciativa que ha lanzado y que seguro se van a hacer eco todo. Pero bueno, mejor vamos charlando para ver qué falta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista. No, por favor, hasta luego. Que tenga usted buenas tardes, diputado. Bueno, hablábamos con Juan Carlos Alderete, como decíamos, quien es dirigente social y de la corriente clasista y combativa, además diputado nacional. Charlamos con la intención de ver, bueno, cómo era el proyecto que había presentado, y creo que en términos de lo posible, desde lo que se puede hacer desde el Parlamento, de alguna manera coadyuva para que otros proyectos sean rescatados y que también, ¿por qué no?,
sean complementarios en la medida en que sea cada vez más abarcativo para alcanzar a muchos más beneficiarios. Destaco y rescato porque una cosa es ser legislador, haber estado trabajando en instancias completamente distintas, lo que significa un trabajo territorial y un desarrollo social, donde se está prácticamente con los pies en el barro. No quiere decir esto que el otro legislador no lo pueda comprender, quiere decir de que este tal vez lo comprende de otra manera, y en cada instancia de aprendizaje he tenido que ir aprendiendo a hacer un diálogo con los intendentes, a hacer diálogo con los gobernadores, y ahora, como lo explicaba, con el presidente de la Nación. Será bueno, como dice, de que se le dé un impulso y se acelere este trámite para que pueda de alguna manera llegar a la legalidad, algo que tanta falta está haciendo en un país, como dice, nos lo decía recién Alderete respecto de 180.000 hectáreas y fiscales e improductivas, no vendrían nada mal para aquellos que se quieren asentar con un fin de poder vivir en el lugar y poder hacer un desarrollo y una actividad específica como lo hace cualquier hijo de vecino. Bueno, hemos llegado al final del capítulo y te digo, tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que tengas un buen fin de semana y nos estamos viendo en la próxima. Chau.